Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 46, Cuando las bestias rugen, parte 4, el muro ruge. En eso todos mirarían a Annie, quien diría, un Kaijin con dientes que parecían sables, era más pequeño que los demás, pero muy feroz, muy ágil, y muy sigiloso, parecía una masa viva de carne y espinas, cazaba por sonidos, un Kaijin de 1000 pies, era como un 100 pies gigante, el Kaijin de púas, era robusto, golpeaba las murallas con su cola, el Kaijin de cuernos, tenía una velocidad que ningún titán posee, pero además, lograba separarse en otros dos. Esto dejaría a todos sorprendidos, pero también algo asustados, donde Hitch diría, un Kaijin con forma de bicho, qué asco, el solo imaginármelo me da cosa, a lo que Annie diría, pero el peor, era el Kaijin de aleta, era como un demonio con dientes de cuchilla, escupía veneno, ese Kaijin trepó el muro sin ningún problema, así ella miraría a Marlo, y después diría, si hay una manera en que los Kaijins que mencionas que están dejando aterrorizados a los muros hayan conseguido llegar aquí, no fue porque destruyeron el muro como el titán colosal, o como el Kaijin de púas, simplemente, lo hicieron escalando, y no es nuevo, muchos vieron ese día como el Kaijin de aleta escaló, pero debido a que nadie sabe cómo llegaron aquí esos cuatro, si me lo preguntas, fue así, donde Annie miraría el muro, y después diría, lo que significa que no se limitan solo a destruir, sino a buscar la manera, lo que significa una cosa, no hay muro que los detenga, no importa si está alto, ellos lo escalan, ante esto, todos se sorprenderían, pero también se asustarían. Donde Boris diría, eso quiere decir que, a lo que Annie diría, sí, en cualquier momento, uno de ellos podría llegar aquí, ante esto, todos se asustarían, donde Boris tragaría saliva, y Hitch ya no sonreiría, en eso, Annie continúa, pero más bajo, entonces, él apareció, ¿quién? Pregunta Marlo, pero no responde de inmediato, otro Kaijin, no, una criatura, la bestia Kaijin, aquel que mató a los 5, los destrozó, uno por uno, lo vi desde la cima del muro, y cuando se acabó. Pero Annie se detiene, su cuerpo se queda congelado por un instante, todos notaron esto, a lo que Annie diría, sus ojos, eran rojos, como brasas vivas, pero Annie se sugestionaría mucho con sus pensamientos, en eso, ella diría, sentí que si daba un solo paso, me arrancaría la cabeza, y cuando volvió a su forma humana, interrumpió Hitch confundida, pero Annie, estaba muy concentrada. En eso solo respiró hondo, pero en su mente, vuelve a ver a Rey, la figura del joven castaño con mirada salvaje, cubierto de sangre y cenizas, mirándola, conteniendo su furia a duras penas, en eso ella no dice más, pero sus ojos, están húmedos. Ante esto, todos se confundirían, y después Hitch dice de manera burlona, esta borracha, o no desayuno, ya se volvió loca, y está alucinando cosas, cuando justo entonces, Boris se adelanta y levanta la mano, un momento, ven eso, el grupo se detiene, frente a ellos, en una sección del canal más ancha, donde atracan pequeñas balsas de transporte, 3 capitanes de la policía militar, están revisando unos barriles con equipos de maniobras tridimensionales junto a un mercante, se están riendo, uno de ellos sostiene una bolsa de monedas. ¿Están traficando equipo?, pregunta Hitch, a lo que Marlo avanza indignado, oigan, ese equipo pertenece al ejército, son bienes del pueblo, eso se paga con los impuestos de los ciudadanos, los capitanes se giran, al parecer el jefe se aproxima con paso lento, arrogante, ¿y tú quién diablos eres? Un recluta con sentido moral, qué tierno, a lo que Marlo dice, es robo, y abuso de poder, insiste él, van a responder por esto, responder, ríe el oficial, claro, pero con golpes, donde de un momento a otro. El hombre lanza un puñetazo que golpea de lleno a Marlo en la cara, haciéndolo caer al suelo, otro le da una patada en el abdomen, mientras Marlo se dobla de dolor, ante la mirada de sus compañeros, y de la gente, basta, dijo Hitch, y corre hacia ellos, empujando a uno de los oficiales, el tercero la toma del brazo, pero antes de que pueda sujetarla, Annie actúa, de una manera muy silenciosa y letal, le conecta una patada giratoria en la mandíbula al capitán que sujetaba a Hitch.
derribándolo, luego lanza un puñetazo que parte la nariz del otro, quien cae sangrando. El líder intenta golpearla con su pistola, pero Amy lo desarma en un segundo, lo derriba y le clava el propio brazo contra la piedra del canal. Los tres capitanes yacen en el suelo, quejándose y sangrando. Marlo, adolorido, se pone de pie con ayuda de Boris. Gracias, susurra con una sonrisa. Hitch mira a Annie, con expresión entre aliviada e impresionada. Recuerdo que no te gusta la violencia, Pero Amy no dice nada, solo mira al cielo. En lo alto, una bandada de aves vuela hacia el este, pero en eso, los capitanes se levantan adoloridos, mientras uno dice, malditos mocosos, pero en ese momento, antes de que pudiera hacer algo, Nile diría, basta, así todos lo verían, y después Nile miraría a los tres, y en eso diría, ¿qué demonios están haciendo aquí? Dije claramente que todos los capitanes deberían estar guiando las evacuaciones. Tenemos 4 Kaijins atacándonos. Y ustedes tomando el sol como unas sucias lagartijas, a lo que los 3 soldados dirían, sí señor, por lo que se irían de ahí rápidamente, mientras Nile miraba al grupo de jóvenes, y después diría, reclutas, vayan a cumplir con sus tareas, donde todos dirían, sí señor, por lo que se marcharían de ahí. Mientras tanto con Com, los árboles del bosque de Edren, al suroeste del muro Ross, crujían no por viento, no por fuego, por algo más pesado. El segundo Bastatosaurus Rex, más ágil que su hermano caído, avanzaba entre la espesura, derribando árboles, pero sin rugir. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, su piel oscura cubierta de barro. Al igual que sus antecesores, no cazaba por hambre, cazaba por instinto, por territorio. Había sentido la muerte del otro, y el Bastatosaurus sabía quién era el responsable, mientras que por otro lado, conseguiría el rastro. Cuando finalmente llegó al claro central del bosque, el Bastatosaurus ya lo esperaba, lo que lo dejaría sorprendido, ya que estaba de pie sobre los restos de una carreta rota. Su mandíbula chorreando sangre humana y de animales, con algunos de ellos aún muertos a sus pies, para después el Bastatosaurus girarse y mirar a Com, quien le regresaría la mirada. De esta manera, sus ojos se encontraron, y en esta ocasión, el silencio no duró, ya que el Bastatosaurus daría un fuerte rugido, que hizo temblar las ramas, pero Com no se dejaría intimidar, a lo que él respondería con un estruendo de furia, mientras se golpeaba el pecho. De esta manera, ambos se lanzarían uno contra el otro. Así la batalla comenzó, pero en ese mismo momento, 3 soldados de la guarnición estarían llegando a la zona, donde uno diría, demonios, me siento muy vulnerable con 4 monstruos por ahí sueltos, eso no me deja tranquilo, a lo que otro diría, dímelo a mí, porque tenemos que arriesgar nuestras vidas por gente que está demasiado lejos. Digo, sé que tenemos órdenes, pero si ellos podrían ayudarnos, evitando que los Kaijin vayan hacia las demás ciudades. Donde el tercero estaba a punto de decir algo, cuando de repente, todos serían tomados por sorpresa, ya que escucharían un fuerte estruendo, donde otro diría, ¿qué demonios es eso? Pero luego uno diría, ¡ay, miren, la torre que está cerca, vamos! A lo que los otros 2 no estarían tan convencidos, pero aceptarían, por lo que ellos también irían, y subirían a la torre. En ese mismo momento, la tierra temblaba bajo los pies de ambos titanes, la tensión era palpable en el aire, densa como niebla. Mientras a su alrededor, los árboles del bosque crujían, algunos cayendo antes de que siquiera comenzara el choque. En ese momento, Com y el Bastatosaurus comenzarían con una lucha de fuerzas que sacudiría todo, mientras los pájaros huían en estampida aérea, al igual que animales menores corrían sin rumbo. Incluso los soldados escondidos en la torre enviados para investigar más el paradero de los Kaijin y buscar a más sobrevivientes contenían la respiración. En ese momento, el Bastatosaurus Rex, más delgado que su hermano pero más largo, arrastraba sus patas con fuerza, su hocico largo y huesudo se abría y cerraba como una trampa oxidada, mientras intentaba morder a Com, mientras sus ojos brillaban con una furia reptiliana, mientras que Com comenzaría a cansarse un poco más rápido, ya que aún estaba herido por lo que sucedió fuera de los muros, mientras que por otro lado, también estaba cansado, ya que van 2 batallas que lucha en muy poco tiempo.
a lo que su brazo izquierdo tenía heridas profundas del combate anterior, pero su pecho se expandía con fuerza, respiraba fuego, tenía sangre en los dientes, pero aun con todos estos factores en su contra, no retrocedería, no daría un paso atrás. En eso, el lugar se rompió con un rugido agudo de ambos monstruos, mientras el caos seguía desatándose. En ese momento, ambos se separarían momentáneamente, pero el Bastatosaurus reaccionaría primero, y después iría contra Kong. Mientras lo embestía, zigzagueando entre los árboles a una velocidad brutal, mientras que Kong era tomado por sorpresa, y apenas tuvo tiempo de esquivar un mordisco que buscaba su cuello. El rugido del Bastatosaurus era ensordecedor. Con su brazo derecho, Kong respondió con un puñetazo directo a la boca del Bastatosaurus, que hizo sangrar al gran reptil. En eso, el gran dinosaurio retrocedió, solo para girar en un movimiento serpenteante, y después embestir de nuevo a Kong, pero esta vez con su poderosa cola, así provocando un gran impacto que lanzó a Kong contra una arboleda, destruyendo una docena de troncos. Kong se levantó jadeando del cansancio, cubierto de polvo y hojas, pero en eso Kong puso una sonrisa, ya que el desafío lo alimentaba, donde ambos volverían a cruzar miradas. Mientras el combate se volvió táctico, ambos giraban alrededor del claro del bosque, mientras los soldados miraban estos sorprendidos, a lo que uno diría, el Kaijin bestia. No cabe duda que es él, dijo otro, mientras los tres miraban estos sorprendidos. Pero ¿cómo fue que llegó aquí? Donde otro diría, recuerda que ese Kaijin trepó los muros, cuando el Kaijin de aleta lo estaba escalando, ya demostró que no le preocupamos, y podríamos decir que nos protege. ¿Será posible que él los derrote? Donde otro diría, no lo sé, pero tenemos que informar de esto a los altos mandos. En ese momento, Kong tomaría ramas gruesas, al igual que troncos enteros, y los lanzaría como jabalinas, uno tras otro, donde uno lograría atravesar el costado del Bastatosaurus, quien daría un fuerte rugido de ira, pero el reptil, aún con mucho dolor, tendría algo en mente, por lo que este comenzaría a retroceder, solo para dar un salto entre los árboles, dejando sorprendido a Kong y a los soldados que estaban mirando esto, donde uno diría, ¿qué? Esa cosa saltó, a pesar de su gran tamaño, mientras el Bastatosaurus estaba trepando troncos caídos como un depredador de jungla, donde Kong lo seguiría, pero después él, desde arriba, se lanzaría sobre Kong con una fuerza descomunal, lo que lo tomaría por sorpresa, y después Kong daría un fuerte quejido de dolor, ya que el impacto fue brutal. En ese momento, ambos monstruos rodaron entre barro y sangre, mientras se daban golpes con sus garras y puños, pero Kong se enojaría, por lo que este agarraría al Bastatosaurus por la mandíbula, y después trataría de abrirle el hocico por la mitad. Pero la resistencia del Bastatosaurus no se quedaba atrás, ya que su cuello resistía como acero vivo. En eso el dinosaurio hundiría una de sus garras del pie en el pecho de Kong, desgarrando su músculo, donde Kong daría un fuerte grito con una mezcla de dolor y rabia, ya que no era solo fuerza contra fuerza. Era voluntad contra voluntad. En ese momento, el cielo sería tapado por algunas cuantas nubes, mientras el bosque entero parecía retener el aliento. Kong estaría jadeando del cansancio, mientras se movía hacia atrás, ya que sabía que no ganaría solo con golpes, ya que este era diferente del anterior. El otro usaba más fuerza bruta, pero este usaba su habilidad, por lo que necesitaba aplastarlo, romper su movilidad. En eso Kong observó su entorno, y entonces lo vio, un gran roble de más de 20 metros, al borde de un peñasco natural, apenas sostenido por raíces y una saliente. En ese momento, con los soldados en lo alto de la torre de vigilancia parcialmente destruida por la lucha, los tres soldados del regimiento de guarnición observaban atónitos la escena a lo lejos. Siempre creí que el Kaijin bestia podía ser un titán, donde otro respondería, no, es algo más. Miren, está peleando contra ese Kaijin, un titán no podría ser eso. Matar a un monstruo con esas proporciones, Jaeger no creo que hubiera podido hacer eso. Esto lo dirían, mientras desde su posición los soldados podían ver los minutos del combate brutal entre Kong y el segundo Bastatosaurus Rex.
En eso, Kong daría un fuerte rugido, mientras tomaba el roble, y lo estrellaba contra el Bastatosaurus, causando un fuerte estruendo. Será prudente decir que tampoco es enemigo. ¿Qué demonios está pasando? En ese momento, Kong comenzaría a correr, mientras arrastraba al Bastatosaurus tras él, donde el Bastatosaurus rugiría con furia, mientras Kong le haría creer que huía. Así el reptil lo persiguió sin dudar, con las fauces abiertas, pero en un cierto punto, Kong en el último momento, se giraría sobre sí mismo, para después agacharse, y de un momento a otro, usar la fuerza de su giro para tomar al Bastatosaurus por el cuello con ambos brazos, alzándolo en el aire, y después azotarlo contra el tronco del roble en repetidas ocasiones, 1, 2, 3 veces, hasta que el árbol crujió, mientras el Bastatosaurus daba un fuerte rugido de dolor. Fue entonces, con el grito más feroz de su vida, Kong lo estampó de espaldas contra el tronco y ambos cayeron, y el roble cumplió su función. El cuerpo del Bastatosaurus quedó empalado por la columna, mientras daba un fuerte rugido, mientras que Kong rodó, para después reponerse, y levantarse jadeando, con la piel rota y la espalda marcada, mientras que frente a él, la criatura ya no se movía, su pecho se había hundido, su lengua colgaba, y sus patas temblaban en un último espasmo. De esta manera, Kong derrotó al segundo Bastatosaurus, y tercero en su lista de presas, dejando sorprendidos a los soldados, quienes habían seguido el combate desde lejos. No daban crédito a lo que veían, algunos cayeron de rodillas, mientras sollozaban, donde uno murmuró: «Ganó, el Kaijin bestia ganó, ese Kaijin nos está protegiendo, no es un titán, es algo más, es nuestro monstruo». En ese instante, una señal de bengala roja se alzó desde el norte, y uno de ellos gritó: «Bengala roja, eso quiere decir que, así es, han encontrado a otro de los Kaijins, requieren refuerzos ahora, además debemos informar esto», por lo que todos asentirían su cabeza. En ese momento, Kong alzó la mirada, ya que el aire llevaba otro aroma, y aún no había terminado su guerra. Mientras los soldados se comenzarían a ir, pero uno diría: «Esperen», así los demás lo verían, y luego diría: «¿Qué sucede?», a lo que él diría: «Uno debe ir a la base e informar de esto, pero los demás debemos seguir al Kaijin bestia», donde ellos se sorprenderían, pero dirían: «Estás loco», a lo que él diría: «El Kaijin bestia no es un problema para nosotros, no nos ataca, pero si lo perdemos ahora, no sabemos qué pasará con los otros Kaijins, y si él logra matarlos a todos, y nosotros no nos enteramos, así ellos se sorprenderían». Pero verían que tenía razón, por lo que decidirían seguir con el plan. Así uno de ellos se iría, mientras los otros seguían a Kong. Mientras tanto, con Krista, una gran columna de polvo se alzaba en el horizonte, mientras las carretas avanzaban con lentitud, crujientes bajo el peso de provisiones, ancianos y niños que lloraban en silencio. La evacuación avanzaba con dificultad, mientras el sol estaba alto y el aire era denso, cargado con una tensión invisible que se respiraba como si fuera humo. El cuerpo de exploración, o lo que quedaba de una de sus escuadras auxiliares, ayudaba a mantener el orden. Kong gritaba indicaciones a un grupo de ciudadanos, mientras Sasa repartía pan entre los más pequeños. Reiner ayudaba a levantar a un anciano de una carreta rota y Bertolt reparaba con torpeza la rueda. En medio del grupo, Krista caminaba con paso calmado pero distraído, mientras acomodaba una manta sobre los hombros de una mujer herida, pero su mirada se perdía más allá del campo, como si sus pensamientos estuvieran kilómetros más lejos, a su lado, y Mir la observaba de reojo. «Vamos, muévanse», gritó Kong, y más adelante: «Si se quedan aquí van a terminar aplastados como pan bajo un titán borracho». «Un titán borracho», repitió Sasa, desconcertada. «Esa es una nueva clase, es una metáfora». «Sasa», dijo Connie. Krista no reía, caminaba sin escuchar realmente, su mente viajaba hacia un recuerdo reciente, una figura entre los suyos, cabello castaño, mirada serena pero fuerte, Rey, un soldado y compañero más. Era sobresaliente en fuerza, pero tenía algo distinto, algo cálido, decía ella, algo que a ella la hacía querer estar cerca, y de pronto desapareció. Nadie supo si cayó en batalla o dónde estaba su cuerpo. Lo único que se dijo fue que después del ataque de la titán hembra, no lo volvieron a ver, pero ella no lo supo, debido a que quedó fuera de combate, y Rey nunca regresó, y en lo más profundo de su corazón, Krista no podía dejar de pensar que estaban conectados. «¿Qué eras tú para mí, Rey?».
murmuró ella, apenas audible, mientras observaba como un niño le ofrecía una flor a su madre temblorosa. ¿Por qué me duele tanto no saber si estás vivo? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? Y también en Com, del por lo menos sé que está bien, pero tú, entonces, Ymir se giró bruscamente hacia ella. Oye, deja de soñar, despierta, princesa, no estamos aquí para que te pierdas en el pasto. ¿Acaso quieres que te pisen por andar distraída? Krista dio un pequeño respingo, sorprendida. No es nada, dijo, bajando la mirada rápidamente. Solo, estoy cansada. Ymir frunció el ceño, pero su tono no fue suave. ¿Estás mintiendo? Tus ojos están en otra parte desde hace un rato. Dime, ¿qué mierda pasa contigo? Krista hizo una pausa, cerró los puños levemente. Dije que no es nada. Ymir, no tienes que preocuparte, estoy bien. Ymir la miró un momento, como si quisiera romper esa barrera a la fuerza, pero al ver cómo Krista esquivaba su mirada, simplemente bufó. Como quieras, y entonces se alejó unos pasos. No sin antes echarle una última mirada, el tipo de mirada que decía: no te creo, pero tampoco te obligaré a hablar. La fila de refugiados siguió su curso. Krista se limpió los ojos con disimulo y luego ayudó a una niña a subir a la carreta. Reiner la observó desde atrás, pensativo, mientras Bertolt susurraba algo a Sasa que hizo que ambos se rieran. Sin comprender el peso que llevaba la rubia en el pecho, nadie sabía cuán profundo era el lazo entre Krista y Rey. Nadie sabía que en su infancia, Krista había sido salvada por un gigante peludo con ojos rojos, que la protegió en el bosque, un ser que llamaron Kaijin Bestia, y ahora, esa sombra y ese recuerdo estaban volviendo.